Muy buenos días a todos, bienvenidos de nuevo a las cápsulas Molins. Hemos justo vuelto de vacaciones, de hecho todavía hace un calor bochornoso hoy, especialmente aquí en Barcelona. Y la idea hoy es explicaros la primera parte de lo que va a ser este episodio donde vamos a introducirnos en el mundo de los suelos radiantes. Tenemos la oportunidad ahora mismo de tener casi simultáneamente dos tipologías de instalaciones de suelo radiante. Una que es una instalación de suelo radiante muy finito, que es la que os vamos a explicar ahora mismo, y la otra que en la otra obra que estamos en marcha vamos a explicar un suelo radiante de mayor tamaño con mayor inercia, ¿de acuerdo? Os explicaremos las características de uno y de otro, con lo cual vais a tener un poco esta capacidad de discernir cuáles son las características de uno del otro y ver cuál os interesa más, ¿de acuerdo? Así que sin más dilación, empecemos. Pues bien, un poco para ponernos en antecedentes y entender el porqué de las cosas. Cuando estamos en una fase de derribo, incluso antes de la fase de derribo, cuando estamos prácticamente comprando la primera visita, tomando las medidas y justo después de la compra del piso, podemos realizar una cata en el suelo, ¿de acuerdo? Y ver qué grosores de capa de nivelación más pavimentos tenemos, Es decir, entender esta sección. Ahora a continuación os pondremos una imagen de recurso para que entendáis un poco esta sección y lo que estoy explicando. Pero para que entendáis en qué momento se hace esta cata, es decir, en el momento de toma de medidas, es importante ir con un albañil o con un operario y hacer un agujero en el suelo, hacer una pequeña cata y vislumbrar qué grosor de pavimento tenemos. En función del grosor de capa de nivelación más pavimento más parquet tengamos, eso nos va a supeditar a la elección de una tipología de suelo radiante, ¿correcto? Cuando estamos hablando de que toda la capa de nivelación nos hace un conjunto superior a 7 centímetros, podemos apostar por un suelo radiante como el que veremos en el siguiente episodio, ¿de acuerdo? Cuando tenemos menos de 7 centímetros, podemos apostar por un suelo radiante como el que tenemos a continuación. Debemos apostar por esta tipología de suelo radiante, que es un tipo de suelo radiante más finito. Pues bien, primero tener en cuenta un matiz muy importante. Esta tipología de suelos, que es un pavimento, dijéramos, radiante más finito, el inconveniente que tiene respecto al anterior es que tiene menos inercia térmica, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que nos genera la inercia térmica, ¿no? Lo que nos genera la inercia térmica es, dijéramos, la capa de material autonivelante que está por encima de lo que es nuestro suelo radiante. En este caso, la capa de inercia térmica es muy finita, ¿de acuerdo? Porque recordemos que no teníamos tanto grosor total. ¿Dónde ponemos la capa de nivelación para conseguir la cota que nosotros deseamos? La capa de nivelación la ponemos por debajo, ¿de acuerdo? Hay una capa de nivelación, en este caso, de unos 38 milímetros, ¿de acuerdo? Que esa está por debajo. Una vez tenemos colocada esta capa, cuando tenemos el suelo completamente plano y nivelado, entonces aplicamos una capa de película impermeabilizante, un aislante de impermeabilización, que lo que hace es sellar el poro de lo que es el mortero autonivelante, ¿de acuerdo? Que normalmente se utiliza un tipo anhidrita, y lo que hace esta capa es que luego esta huevera, que nosotros le llamamos, esta capa de plástico con esta serie de estrías, se adhiera a este pavimento y podamos colocar nuestros circuitos de tubo de PVC, nuestros circuitos de agua, que es por aquí por donde va a circular el agua caliente durante los meses de invierno, ¿de acuerdo? Este tubo hace unos 9 milímetros, ¿de acuerdo? Hace unos 9 milímetros de grosor, ¿de acuerdo? El otro que estamos barajando en el otro pavimento es de mayor sección, ¿correcto? Entonces, ¿qué sucede? Justo encima, una vez tenemos colocados estos tubos que veis ahora en la imagen, cuando ya los tenemos colocados y enrollados, lo que sucede es que colocamos otra capa de autonivelante finita, ¿de acuerdo? Que lo que nos dijéramos cubre toda esta superficie, ¿ok?
¿ok? Tenemos como resultado final unos 22 milímetros de material total que se nos genera en sección. Si a esos 17-22 milímetros que se nos generan de suelo radiante le añadimos el pavimento, por ejemplo, parquet, estamos hablando de que pues, tenemos 17 más los 15 que puede hacer milímetros un parquet, podríamos estar hablando como mínimo de 30 milímetros totales de material para conseguir un suelo radiante de agua junto con el parquet. 30 milímetros que de verdad es que es un grosor muy interesante y muy afinado. Pues bien, una de las diferencias que tenemos en esta tipología de suelos, al ser lo que es la tubería de PVC más finita, tenemos la diferencia de que el largo, la distancia de lo que es la manguera, tiene que ser más corta que con la otra tipología de radiante. Con lo cual, aquí estamos hablando de que el largo máximo de cada circuito es de 50 metros. ¿Qué nos provoca esto? Nos provoca que cuando vamos a la caja, dijéramos, de empalmes donde están las electroválvulas, ahí tenemos más circuitos, más cantidad de circuitos a controlar, ¿de acuerdo? Esto lo veremos en el plano a continuación. Pues bien, tal y como veis en esta cinta, en esta bobina, lo que tenemos es un tubo de unos 9 milímetros, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué sucede con esta tipología de tubería? Que solo nos permite realizar circuitos de 50 metros, con lo cual esto nos repercute en la cantidad de electroválvulas que tenemos en las cajas de empalmes, donde están las electroválvulas, ¿de acuerdo? Tenemos menor largo de tubo, más electroválvulas, es decir, más sectores a controlar y a determinar temperaturas, a controlar temperaturas. Esto diferencia del otro suelo. El otro suelo, esta sección del tubo es mayor, con lo cual tiene más inercia térmica que luego repercute en todo el material, dijéramos, de nivelación que tiene justo encima. Pues bien, tal y como os indicaba antes, aquí es donde van a parar todas las terminaciones de cada uno de los circuitos. Recordaros que en esta tipología de suelo hay más circuitos que en el otro, pero en todo caso en este proyecto estamos hablando de una vivienda, de un apartamento, un piso de unos 180 metros cuadrados, estamos colocando 3 cajas de colectores como esta, ¿de acuerdo? Donde van a parar todas las terminaciones de los circuitos, y a partir de aquí dijéramos, podemos regular los caudales en función de la demanda. Pensar que todo esto, todas estas terminaciones además se pueden controlar domóticamente, con lo cual tenemos una sectorización total de lo que es cada una de las partes de la casa, pudiendo distinguir entre lo que es la zona de día, zona de noche, pudiendo controlar las distintas orientaciones en función de la hora del día, y eso nos da, dijéramos, una capacidad de ahorro energético muy precisa, es decir, que tenemos una gran capacidad de control de tanto térmica como horaria, como de los distintos momentos del día que nos interese subir o bajar esa temperatura a través de la domótica. Pues bien, hasta aquí un poco el resumen de este suelo técnico. Estamos hablando, recordar, de 30 milímetros de conjunto, donde podemos implementar una tipología de estas características. En este caso hemos puesto uno de la marca Roth, el Clima Comfort, por si alguien quiere entrar en detalles. Os dejaremos el link también de la marca para que también lo tengáis. Y ahora nos vamos al otro ejemplo de suelo radiante. Venga, vamos para allá. Segunda parte de este capítulo donde hablamos de suelos radiantes. En este caso estamos en un piso que estamos reformando ahora mismo. Estamos justo antes de la aportación del autonivelante, ¿de acuerdo? Estamos en ese momento clave en que está todo el suelo radiante acabado, terminado, a puntito de echarle la pasta del autonivelado. Os voy a explicar en este segundo capítulo cómo se compone, cuáles son las capas que forman esta tipología de suelo radiante y sus pros y sus contras. Así que empezamos. Pues bien, hechos diferenciales con respecto al otro suelo. Recordar que el otro suelo estábamos alrededor de unos 65 milímetros, ¿de acuerdo? Una vez realizamos las catas, estábamos en unos anchos de unos grosores de aproximadamente 84 milímetros, es decir, que ese con 6 y este aproximadamente entre 8 y 9 de capa de nivelación. Esto lo descubrimos en la cata que hicimos, ¿de acuerdo? De estos 87 milímetros,
¿cuáles son de suelo radiante y cuáles son de capa de nivelación? Pues a continuación os adjuntamos un poco el detalle constructivo, ¿vale? Que veis un poco a continuación en pantalla, donde veis que aquí estamos contemplando una capa de suelo radiante de unos 30 milímetros, ¿ok? Luego encima tendríamos una capa, dijéramos, de autonivelado de 40 milímetros y justo encima de esto tenemos el pavimento, ¿ok? Entonces, aquí todo el conjunto, tal y como os comentaba, oscilará alrededor de los 9 centímetros, con lo cual tenemos que comprobar primero de todo si tenemos estas medidas. Pues bien, un poco entrar en la sección del material que tenemos aquí bajo nuestros pies. Estamos hablando de un suelo radiante que en conjunto vamos a necesitar aproximadamente unos 9 centímetros, ¿de acuerdo? Dijéramos de rebaje con respecto a la línea de metro al plano del rellano de escalera. Tenemos que rebajar. Tenemos que tener la capacidad de grosor de rebajar unos 9 centímetros aproximadamente de suelo radiante, ¿de acuerdo? Entonces, tal y como veis en el documento que os adjuntamos en esta sección, ¿de acuerdo? Veis que lo que es el material de suelo radiante, aquí tenemos 30 milímetros, 3 centímetros de grosor. ¿Esto qué significa? La huevera, esta pieza de plástico, ¿de acuerdo? Donde se enzarza el tubo del suelo radiante. Junto con el grosor del suelo radiante tenemos este conjunto, ¿de acuerdo? Entonces, encima de este suelo radiante tenemos la capa de nivelación, ¿vale? Que en este caso va a oscilar también en función del emplazamiento donde estemos entre 40 y 60 milímetros, ¿de acuerdo? Pensar que los forjados no son completamente homogéneos, con lo cual puede oscilar lo que es la capa de nivelación entre 4 y 6 centímetros. Entonces, justo encima de esto, en este caso vamos a instalar un parquet, ¿de acuerdo? Que también va a oscilar más o menos también entre 14 y 16 milímetros, podríamos llegar hasta 18 milímetros, que ya sería un parquet así como más potente, y todo este conjunto funciona de una manera, dijéramos, a través de la inercia del calor, ¿de acuerdo? Entonces, a diferencia del otro pavimento que teníamos una capacidad de inercia muy reducida, en este tendremos una masa a calentar muy potente. Un hecho diferencial también bastante importante de este suelo versus el otro es la sección del tubo de PVC del que se compone el suelo radiante. En el anterior proyecto estábamos hablando de un tubo de 9 milímetros, ¿de acuerdo? En este estamos con un tubo de unos 16 milímetros. ¿Qué significa esto? Significa que aquí vamos a tener mayor capacidad de sección dijéramos, de circulación de agua, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo afecta eso a la cantidad de tubo que tenemos que, dijéramos, desenrollar? Pues aquí en cada circuito, versus el anterior, aquí cada circuito vamos a poder componerlo de 80 metros lineales de recorrido de tubo, versus el anterior, que era de 9 milímetros, que ahí podíamos hacer circuitos de máximo 50 metros, ¿de acuerdo? Entonces, es un poco distinta la composición a nivel, sobre todo, de caja de colectores de electroválvulas, ¿de acuerdo? Hay que, a la hora de diseñar este pavimento, hay que diseñarlo de manera distinta a la hora de realizar el plano de ingeniería. Pues bien, aquí tenemos la caja de colectores, ¿vale? Tiene un tamaño aproximado de, pues esto, de 1 metro, 1,10 m por unos 70-80 centímetros. En esta casa también tenemos 3 piezas como esta, y aquí tenéis un poco los nombres de cada una de las estancias, ¿de acuerdo? De cada uno de los circuitos. Pensar que aquí es donde llegan aproximadamente esos 80 metros de cinta de tubo, van a parar a cada uno de estas agujas, ¿de acuerdo? Y de aquí nosotros vamos a tener la capacidad y el control de cada una de estas zonas, ¿de acuerdo? De cada uno de estos circuitos, ¿de acuerdo? Ahí analizamos la presión del conjunto, y junto con la domótica nos permite tener el control exhaustivo de cada una de las zonas, ¿eh? Pensar que esta es una de las maneras y de las modalidades de ser lo máximo eficiente posible y de tener el máximo control posible. Pues ya para despedirme, espero que os haya gustado. Aquí tenéis una muestra del pavimento que vamos a poner, del parquet,
Y recordaros los dos conceptos básicos, el tema de la inercia, sección, más inercia de pavimento, con lo cual hay más ahorro energético y la secuencia del calor es mucho más suave. En el otro pavimento que hemos visto, menos inercia, prácticamente no tenemos, es más directo, con lo cual la secuencia del calor es más inmediata. En este, por supuesto, hay un ahorro energético más importante. Así que, si queréis más información, seguid nuestro canal y muchísimas gracias por estar ahí. Chao.